Hola amigos de Cerebro Político TV, pues estamos listos aquí para platicar de un tema que la semana anterior tuvo mucha relevancia porque se dio el nombramiento de la nueva titular de la Suprema Corte de Justicia, que ahora quedó en manos de la ministra Lucía Piña Hernández. Este nombramiento, que fue pues obviamente a través de la elección de sus compañeras y compañeros de la propia Suprema Corte de Justicia, se dio en un marco de referencia en donde días previos a esta votación se acusó a la ministra plagiaria Yasmín Esquivel precisamente de que había ella plagiado su tesis de licenciatura. La ministra Yasmín Esquivel es esposa de uno de los empresarios predilectos del presidente, el señor Riobo, quien ha acompañado a López Obrador tanto en la gestión de la Ciudad de México como ahora a nivel presidencial, con muchas de las actividades empresariales que él desarrolla, siendo proveedor de los gobiernos tanto de la Ciudad de México como ahora a nivel federal. Esta relación que tienen, y estando su esposa ahí, era una candidata, pues la candidata predilecta en ese momento de López Obrador para que llegara como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que el antecedente es que el presidente López Obrador ha querido cooptar el mayor poder que se pudiera en su administración, tanto en el INE como en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, obviamente también meter las manos ahora en la Suprema Corte de Justicia. Y la ruta que había seguido era inicialmente la búsqueda e incluso hizo la propuesta de la ampliación del mandato del ministro Saldívar. Una ampliación de mandato que incluso hubo una modificación a las normas para que esto pudiera proceder, si así lo determinaba el ministro Saldívar, y que pudiera ampliar su mandato con el objetivo, dijo el presidente López Obrador, de que él siendo una persona honesta, él siendo una persona que tiene una visión progresista, pudiera ayudar precisamente a que la Suprema Corte de Justicia modificara estructuralmente este sector, el sector de la justicia, y que pues requería personas como él que impulsaran estos cambios. Falló en aquel momento, pese a que logró la modificación. Finalmente fue tanta la presión social que ejercimos que el ministro Saldívar no le quedó de otra nada más que abortar esta posibilidad. Posteriormente se enfocó el presidente López Obrador a que la ministra Yasmín Esquivel pudiera llegar a la presidencia, pero una investigación del portal Latinus llevó a la exhibición de este plagio, de este supuesto plagio, y pues días previos descarriló esta candidatura y terminó por no concretarse. El presidente López Obrador en las mañaneras se fue con todo contra quien presentó esta investigación en Latinos, incluso tratando de desacreditarlo, diciendo que él es un aviador, ¿no?, de la UNAM, y también que es un conservador y todo este choro que nos avientan respecto a cuando la gente no está de acuerdo. Y en este caso ni siquiera es que no estuviera de acuerdo, él saca una información de una investigación que hasta el momento se ha podido comprobar que existe esta posibilidad del plagio, que tendrá que en su momento tomar la decisión la UNAM, si es o no, pero el avance en cuanto va de la investigación, ya hubo algún comunicado de parte de la UNAM, todo indica que así es. Entonces se trata de desviar el fondo del asunto, y el fondo del asunto era, primero, quererse quedar también con la posibilidad de tener una incidencia directa en la Suprema Corte de Justicia. Ya, eso ya no lo pudo hacer la 4T, ya no lo pudo hacer el presidente. Segundo, importante, si se comprueba que la ministra Yasmín Esquivel es plagiaria, se le tendrá que aplicar la norma jurídica correspondiente, tanto a nivel individual como a nivel académico, y pues eso tendrá su proceso a seguir y se tendrá que dar. Otro debate que se ha evitado dar es precisamente esto, que tiene que ver con cómo se conformó todo un mercado negro alrededor precisamente de lo que son la venta
de tesis, tanto para licenciaturas, maestrías, doctorados, en donde aquí estamos en la alcaldía Cuauhtémoc, tenemos muy cerca lo que es el centro histórico, y ahí en los portales de Santo Domingo pues sabemos que se venden títulos desde primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorados. No es la primera persona dentro de los cargos públicos importantes, relevantes, que ha sido evidenciada con esto. Recordemos que un exsecretario de Educación Pública, el secretario Limón, también fue evidenciado. Y así hay mucha gente del gobierno, o de los diferentes gobiernos, del PRI, del PAN, del PRD, de todos, que han podido ser exhibidos o exhibidas respecto a esto. Entonces hay un mercado que se dedica a esta parte, que es este tipo en este caso, de territorios como el de Santo Domingo. Adicionalmente, también hay todo un mercado de periodistas, investigadores, académicos, que se rentan para hacer tesis. Eso también existe, eso tal cual existe, ¿no? Entonces, así como hay periodistas que se alquilan para hacer esto que se llama escritores fantasmas, es decir, hay gente que dice, es que ha escrito 20 libros, ¿no? Pues es que no los ha escrito él, hay gente que le escribe a él, y pues obviamente como hay un pago, pues en ese momento se asume que él es el autor, ¿no? Y la gente que le paga, bueno, pues ellos se dedican a eso y dejan que la otra persona adquiera los derechos de autor y todo esto. Eso también existe. Y también existe el mercado negro en esta parte de la corrupción, en donde asesores de tesis, recordemos que asesorar las tesis tiene un puntaje dentro de la universidad, dentro de las universidades, y forma parte de las funciones con las cuales se pueden justificar X número de horas y todo ello. Entonces, todo este andamiaje que hay alrededor precisamente de lo que es las titulaciones de los diferentes niveles académicos, pues también ha habido manifestaciones muy claras, muy puntuales, tanto de Carlos Slim como de Ricardo Salinas, diciendo, es que esto no debe de existir. Y particularmente, yo soy egresado de la ENEP Iztacala, y ahora FES Iztacala, y en aquel momento, 85, 88 más o menos, 85, 89, dimos la batalla dentro de la escuela, tratando de modificar precisamente todo este asunto de las titulaciones, porque es incongruente, es incoherente que cuando se acredita toda la currícula académica de materias, todavía se tenga que presentar este tipo de trabajos, y en donde se genera precisamente todo esto. Desde aquel entonces estábamos evidenciando estas circunstancias, imagínense los años que han pasado, y no se modifica nada, porque no solamente es esto que les acabo de decir de este mercado negro, dentro de las propias universidades, en los sistemas administrativos, es un problema burocrático terrible, dentro de las propias UNAM o de las universidades, y luego en la SEP con todo lo que es la dirección precisamente de profesiones. Entonces, ¿por qué existe esto si sabemos que tenemos todos estos problemas de corrupción y todo este mercado negro alrededor de una acción que debería de ser positiva, pero que en el país ha funcionado muy mal? Ese es el debate que no se abrió. Todos nos fuimos con el asunto de la ministra, lo cual está muy mal. Ojalá, si queda en este momento evidenciada de que sí fue plagiaria, debería de renunciar también como ministra. Pero todo lo otro no hay que dejarlo en el olvido. Tenemos que retomarlo y tenemos que debatir al respecto. No se puede continuar de esa manera. Los sistemas administrativos académicos están obsoletos. Ya no se puede continuar así. Entiendo que ahora ya hay muchas universidades en donde acreditando y con X promedio ya no es necesario hacer este tipo de trabajos. Y se tiene que agilizar los trámites. No es posible que en la dirección de profesiones se tarden 6 meses, un año, bueno, depende también del volumen, para que la gente pueda acceder a su título, a su cédula profesional. No puede ser. Entonces, ahí está el tema. Se ha querido, ¿no? Insisto, irse en la ruta exclusivamente de la ministra, pero todo esto, cuando se meta de fondo a una revisión, pues nos vamos a dar cuenta de que existe este tipo de problemática y que, pues lamentablemente, esto no debe de ser. Finalizo. Mientras esto sucede
en el ámbito de la academia universitaria. Por otro lado, el mundo se está movilizando a otro tipo de certificaciones. En el mundo ya lo que se manejan son certificaciones en donde la gente lo que tenemos que comprobar son competencias. Y entonces una universidad española pues nos certifica acerca de si soy capaz o no de hacer tal o cual cosa dependiendo de mi especialidad. Pero eso no solamente existe ya a nivel universitario. En México, desde hace mucho tiempo, hay un área dentro de la propia Secretaría de Educación Pública que se llama Conocer y que tiene que ver con la revisión de competencias, obviamente a un nivel menor de lo universitario, que son competencias técnicas, pero que funcionan muy bien. Porque ahí de lo que se trata es que con una serie de actividades y una serie de exámenes muy concretos, se permite que la persona que se dedica, por ejemplo, a ser entrenador de fútbol, no tengo que tomar el curso que presenta la Federación Mexicana de Fútbol Profesional, que además es muy costoso, sino que con una serie de actividades, de evaluaciones, puedo ejercer en ese momento las competencias, bueno, me pueden acreditar las competencias para ser entrenador de niños, de adolescentes o de adultos en diferentes modalidades, en diferentes niveles. Y ahí están los criterios perfectamente establecidos. Esta es otra opción que me parece que es la correcta y que, insisto, es por donde se está moviendo el mundo. No vamos lejos. En el caso, por ejemplo, cuando surgió toda la parte de Office, ¿qué es lo que sucedió? De la paquetería de Office, ¿qué es lo que sucedió? Que en su momento las empresas de cómputo y las grandes transnacionales que se encargaron precisamente del desarrollo de todas esas tecnologías, empezaron a certificar si las personas conocían y sabían Word, si sabían Excel, si sabían PowerPoint. ¿Sí me explico? Eso es lo que está sucediendo en realidad en el mundo laboral y eso tendríamos que implementarlo lejos de todo esto que ha sido, pues obviamente la evidencia de un sistema corrupto para lo que es no solamente la elaboración de tesis, sino también para la obtención del título y las cédulas profesionales. Porque si está la tesis plagiada, pues obviamente eso lleva a que se debe de invalidar por todo el proceso. Entonces, ahí lo dejo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué han vivido? ¿Cómo lo han vivido respecto a este tipo de situaciones? Así que, pues la ministra Yasmín Esquivel, exhibida de fea forma, se logró el objetivo por parte de quien hizo la investigación y se exhibió y se evitó que ella llegara a ser la titular de la Suprema Corte de Justicia. Pero hay que exigir que esto no acabe ahí, sino con todo lo demás que acabamos de comentar. Así que ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.